Gorrináceos, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a explicar cómo funciona la facción del Nido de las Águilas. Ya os expliqué la facción del Marquesado, hoy vamos a ver cómo funciona esta facción, que vais a ver que es muy sencilla en cuanto a cómo funciona, pero que es muy difícil de controlar para no entrar en caos. Y sin mucho más, dentro vídeo. Bueno, vamos a empezar lo primero explicando el setup del Nido de las Águilas. Lo primero que tendremos que hacer será coger nuestro tablero del Nido de las Águilas, que es este, y por detrás nos va a explicar la preparación de la partida, la preparación inicial que está aquí. Lo primero que haremos será colocar 6 guerreros y un nido en el claro de esquina que esté diagonalmente opuesta al claro de la fortaleza del Marquesado. Si el Marquesado no estuviera jugando, pues colocaríamos esta pieza en un claro de esquina a la elección nuestra. Para el ejemplo, yo los he colocado ahí, los 6 guerreros y el nido en esta esquina de abajo de la derecha. Eso haría que si el Marquesado jugara, tendría que estar en esa esquina de arriba izquierda. El segundo paso sería elegir un líder y mantener el resto de cartas al lado del tablero. Tenemos estas 4 cartas de líder. Estas cartas, digamos que cada una tiene sus habilidades y nosotros pues podemos elegir una de ellas que va a ser el líder que esté activo en ese momento de la partida. El líder que escojamos, imaginaos que elijo este, va en este hueco, carta de líder. Después tendremos que coger estas 2 cartas de visir real y colocarlas en nuestro tablero donde ponga en este lateral del líder. En este caso, con este líder, mover y batallar. Pues meteremos una aquí en mover y otra en batallar. El resto de líderes los dejaremos al lado del tablero. Por último, cogeremos todos los nidos que nos faltan y los pondremos aquí, dejando este libre. La disposición del tablero quedaría tal que así. Por último, robaremos 3 cartas y pondremos el marcador de puntos de victoria en el punto 0 del tablero. Y lo primero, vamos a empezar explicando las habilidades pasivas que tiene el Nido de las Águilas. La primera, Señores del Bosque. Gobiernas cualquier número de claros en los que estés empatado en presencia. Esto significa que si, por ejemplo, el Marquesado tiene 2 guerreros y nosotros otros 2, en este caso estamos empatados, somos nosotros los que gobernamos ese claro. La otra habilidad que tenemos pasiva es Desdén por el comercio. Esto significa que al fabricar objetos obtenemos como máximo un punto de victoria. Esto quiere decir que si en la fase de construir, por ejemplo, construimos esta de raíces, que veis que ganaríamos la tetera y luego 2 puntos de victoria, ganaríamos la tetera y un solo punto de victoria. Ahora vamos a ver cómo funcionan las fases del turno del Nido de los Águilas. Lo primero, el alba. Si nuestra mano estuviera vacía, pues robaríamos una carta. Lo siguiente que haríamos sería añadir 1 o 2 cartas al decreto, teniendo en cuenta que solo una de las cartas añadidas puede ser de águila. Para añadir cartas al decreto podríamos simplemente meterlas aquí abajo. Por ejemplo, yo podría mover esta aquí y esta aquí, teniendo en cuenta lo que indica ahí, ¿vale? No podríamos meter de águila en 2 decretos. El tercer paso del alba es que si no tenemos nidos, colocaríamos un nido y 3 guerreros en un claro que tenga menos guerreros. Si por ejemplo en esta fase de alba está el tablero tal que así y veis que no tenemos ningún nido, podría por ejemplo colocar un nido aquí y 3 guerreros dentro de ese claro. La siguiente fase es la fase de día. En el punto 1 podremos fabricar activando nidos. Para fabricar simplemente activamos un nido y gastamos una carta del mismo tipo que sea ese claro. En este caso necesitamos una carta que gaste recursos de conejo. Como veis tenemos un claro con un nido de conejo y construiríamos unas botas que las cogeríamos de aquí e irían aquí a nuestro tablero de objetos fabricados y ganaríamos un punto de victoria que subiría aquí. Si os fijáis hay cartas que tienen 2 iconos. Eso significa que tenemos que controlar 2 claros con esos 2 iconos. Si por ejemplo para este caso que necesitamos tener nido en 2 claros de zorro, aquí tendríamos uno y aquí el otro, podríamos construir esta carta. Pero acordaros de que cogeríamos el objeto, pero luego no ganaríamos 2 puntos, sino que ganaríamos solo 1, porque el Nido de las Águilas solo gana un punto, ponga aquí lo que ponga. Importante que al igual que pasa en el resto de facciones, si yo tuviera 2 cartas que el requisito para construir es el conejo, yo no podría gastar las 2 mismas cartas en este mismo nido, ya que solo podemos activar cada nido una vez por turno. La siguiente fase de día es resolver el decreto. Esto se jugará de izquierda a derecha, llevando a cabo una acción por carta en el claro correspondiente. Para ello, en este orden, reclutar, mover, batallar y construir, tendremos que usar todas esas cartas para hacer la acción correspondiente. En caso de que alguna carta no podamos usarla, vamos a ir a la fase de caos, pero luego os explico cómo funciona. Vamos primero a ver cómo funciona cada una de las acciones. La primera acción de reclutar, vamos a reclutar en sitios donde tengamos nidos un guerrero por cada carta. Las cartas de águila son comodines. En este caso podríamos reclutar en un nido de claro de conejo y en el nido que nosotros quisiéramos. En el ejemplo que hemos puesto podríamos reclutar los 2 aquí, porque como veis es de conejo y podríamos reclutar una por el conejo y otra porque es comodín. Tener en cuenta que siempre que estemos haciendo estas acciones de aquí arriba tenemos que mirar qué líder es el que tenemos, porque si en la acción de reclutar tuviéramos activo al líder carismático, en vez de un guerrero colocaríamos 2 guerreros cada vez que reclutemos. La siguiente acción que haríamos sería mover. Podríamos
mover desde estos claros, este es comodín y esto es de un claro de conejo. Y es obligatorio que lo hagamos para no entrar en caos. En este caso, para no entrar en caos, usaría la carta de conejo para mover el número de tropas que quisiera desde el conejo aquí, y luego como la otra carta que tengo es de comodín, podría moverla tal que así para además ahí tener la mayoría. El movimiento siempre tiene que ser desde una zona que controlemos o hacia una zona que controlemos, al igual que pasaba con el marquesado. La siguiente acción sería batallar. Tener en cuenta que, igual que funcionan el resto de acciones, esta es comodín y podría permitirnos batallar en cualquier claro, pero esta nos obligaría a combatir en un lugar de zorro. Al igual que pasa en el resto de acciones, si tenemos que combatir en un lugar de zorro y no combatimos, pararíamos las acciones que estemos haciendo e iríamos a la zona de caos, que os voy a explicar al final. Por ejemplo, en este caso, tendríamos que combatir en una zona cualquiera y en una zona de zorro. La batalla se resolvería de forma normal. Cogeríamos los dos dados, tiraríamos los dados, el resultado más alto sería para el atacante y el resultado más bajo para el defensor. En este caso, como tenemos 4, haríamos 3 golpes y ellos 0. Estas dos fichas las eliminaríamos. La cuarta acción sería construir. En este caso, construir un nido en un claro que ya gobernemos y que no tenga nido. Y tendrían que ser de zorro. En este caso, que por ejemplo hay 2 huecos vacíos para poder construir, aquí podríamos construir un nido. Cogeríamos un nido del tablero y pondríamos el nido en el tablero. Tener en cuenta que si llegamos a la fase de construir y por ejemplo en este caso, en la siguiente turno tuviéramos otra vez zorro y el único claro de zorro que controlamos es este y ya tenemos un nido, no podríamos construir aquí otro nido. Con lo cual, al igual que pasaba en acciones anteriores, cuando no podemos resolver una carta, entraríamos en caos. Tener en cuenta que las cartas de los decretos no se eliminan una vez que vamos resolviendo cada una de las acciones. Se van a quedar ahí turno tras turno, con lo cual cada vez va a ser mucho más difícil no entrar en la fase de caos. La siguiente fase es la fase de noche, en la que vamos a obtener puntos de victoria del espacio revelado más a la derecha del contador de nidos. En este caso, como tenemos este espacio vacío, ganaremos 3 puntos de victoria cada vez que llegue la fase de noche. 1, 2 y 3. Después robaremos una carta y una carta adicional por cada espacio que tengamos en el tablero con este símbolo revelado. En este caso ganaríamos una carta más otra, porque aquí tenemos otro símbolo de esos. Por último, descartaríamos hasta quedarnos solo con 5 cartas. Y bueno, vamos a explicar en qué consiste la fase de caos, que como os he dicho es cuando en cualquiera de estas 4 acciones hay alguna de las cartas que no podemos resolver. La fase de caos está aquí explicada. Esto es lo peor que os puede pasar siendo el pájaro. Lo primero que tendríamos que hacer es que nos humillamos. Pierdes un punto de victoria por cada carta de ave, visires incluidos. En este caso tenemos 3 cartas de ave, perderíamos 3 puntos de victoria. 1, 2 y 3. Lo siguiente que haremos será la purga, que será descartar todas las cartas del decreto menos los visires. Se lo vamos a dejar a un lado del tablero, ahora veremos por qué. En este caso cogeremos esta carta y esta carta y irán al descarte. Y estas 2 cartas de visir real las dejamos aquí fuera, que ahora tendrán su cometido. Lo siguiente que haremos será depon, que es poner al líder boca abajo y elegir uno nuevo, reasignando a los visires. Pues este líder lo pondremos boca abajo y cogeremos uno de nuestros líderes, imaginaos que cojo ahora este, y pondremos los visires donde este indique reclutar y batallar. Pues en este caso los ponemos ahí en reclutar y batallar. Por último, el punto 4 terminaría el día inmediatamente y vamos a la noche. Eso es porque si por ejemplo nos ha fallado aquí no pasa nada, porque ya dejaríamos de hacer acciones y estábamos en la última acción, pero si nos pasa el caos en la acción de reclutar, el resto de acciones ya no las haríamos. Una vez que hubiéramos resuelto el caos, iríamos a la fase de la noche. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, darle like, compartir y suscribiros. Si tenéis alguna duda de cómo funciona el nido de las águilas, dejádmela en la cajita de los comentarios y yo os la responderé en cuanto pueda. Nos vemos en breve con próximas facciones. Hasta luego.